Seguramente tú también has escuchado a gente decir que si no tienes una carrera universitaria no podrás conseguir un buen empleo y no serás nadie en la vida. Sin embargo, déjame decirte que no siempre es así. Aunque en Estados Unidos, como en cualquier otro país, cuanto más estudios se tenga, mejor es el salario. Sin embargo, existe una serie de trabajos que te ofrecen muy buenos salarios sin estudios universitarios. Así que prepárate porque hoy, en Dato Curioso, te mostraremos los 10 trabajos mejor pagados en Estados Unidos sin carrera universitaria. ¿Y a ti alguna vez te ha pasado por la mente ir a trabajar a Estados Unidos? Coméntanoslo aquí abajito que nos encantaría leerte. Ahora sí, comencemos. 10. Sobrecargo. Este parece ser un empleo bastante atractivo. Viajas por el mundo, conoces mucha gente y siempre luces elegante. Pero déjame decirte que también involucra grandes responsabilidades, como garantizar la seguridad a bordo y conocer los primeros auxilios. Si bien no necesitas una carrera universitaria, en su lugar se debe realizar un curso de auxiliar de vuelo TCP, el cual te otorgue un certificado oficial homologado. Algunas compañías te darán esa misma formación, sin embargo solamente te valdrá para la misma compañía. En cambio, si sacas este curso en algún centro especializado, te valdrá en cualquier aerolínea. Y a pesar que este 2020 fue un mal año para todas las aerolíneas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo predice que en los próximos 20 años los viajes aéreos se duplicarán, por lo que habrá mucho más trabajo para las personas que quieran trabajar de esto. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, durante el 2019 el salario promedio anual entre sobrecargos fue de $65,500 anuales. ¿Qué tal? 9. Operador de plantas generadoras de electricidad. Los operadores de plantas son los encargados del mantenimiento de los equipos que se utilizan para generar electricidad. Aunque en algunos casos es suficiente los estudios de preparatoria, usualmente se requieren prácticas laborales y en algunos casos estudios técnicos. Si se trata de una planta nuclear se requiere de una licencia especial, verificación de no antecedentes criminales y cursos de seguridad para trabajar en este tipo de plantas. Asimismo, los trabajadores están sujetos a análisis rutinarios de consumo de alcohol y sustancias prohibidas. Actualmente, el salario promedio anual es de $68,000. 8. Granjeros y agricultores. Los granjeros, agricultores y gerentes agrícolas son los encargados del buen funcionamiento de las instalaciones que producen cosechas, productos lácteos y lugares de explotación agrícolas. En Estados Unidos hay una escasez crónica de trabajadores del campo, por lo que estas plazas las ocupan inmigrantes indocumentados, los cuales son pagados en menor cantidad que un ciudadano estadounidense. El salario promedio anual para estos trabajadores es de $69,000. Y déjame decirte que para este trabajo también existe la posibilidad de obtener visas H-2A para trabajos agrícolas estacionales en este país. 7. Gerente de ventas. El gerente de ventas está a cargo de supervisar y dirigir las actividades de una oficina o de un departamento de ventas. Para acceder a esta posición hay que tener el diploma de bachillerato. En algunos casos se puede entrenar comenzando como vendedor, en otros se puede obtener un diploma en ventas. El salario promedio anual es de $71,600. En la actualidad hay aproximadamente 400,000 gerentes de ventas en Estados Unidos y se espera que para el año 2022 se abran 50,000 puestos de trabajo más para esta posición. 6. Distribuidor de electricidad. El salario promedio anual de un operador de electricidad es de $75,000, con una paga por hora de $36,10. Los distribuidores se ocupan de gestionar el flujo de electricidad desde las plantas generadoras de energía a las subestaciones y posteriormente al consumidor final. Para trabajar en esta posición se requiere de un diploma de secundaria y luego una serie de prácticas en el sitio de trabajo o bien un bachillerato técnico electricista. 5. Detective e investigador criminal. Los detectives e investigadores criminales también son conocidos como agentes especiales. Su salario promedio anual es de $76,730 y la paga por hora es de $36,89. En general, los detectives e investigadores criminales son ascendidos a esa posición después de trabajar como policías, labor que solo requiere el diploma de bachillerato. Sin embargo, algunas ciudades
exigen cursos o certificados y a veces hasta un título universitario para poder ascender a detective o investigador criminal. En la actualidad desempeñan esta posición unas 120,000 personas. 4. Operador de planta nuclear. Una planta nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Trabajar en una de ellas conlleva un gran riesgo y por ello es muy bien pagado. Los operadores nucleares se ocupan de controlar el flujo de electricidad en las plantas nucleares, monitorean, ajustan los controles del reactor y anotan los datos en los registros correspondientes. En la actualidad, unas 5,000 personas desempeñan esta ocupación en los Estados Unidos. El salario promedio anual es de $78,350. Para trabajar como operador nuclear es necesario completar los estudios de secundaria, realizar un entrenamiento técnico o certificado y pasar un examen que otorga la licencia para poder laborar en una planta nuclear. 3. Mecánico de elevadores. Los mecánicos de elevadores se ocupan de instalar, reparar y mantener elevadores, ascensores de carga, escaleras mecánicas, etc. En la actualidad hay más de 20,000 personas en Estados Unidos que se dedican a esto y se espera que la demanda de estos trabajadores vaya en aumento y crezca mucho más rápido que la media. El salario promedio de un mecánico de ascensores es de $78,640 al año. En general, esos trabajadores comienzan su entrenamiento al finalizar la secundaria, es decir, a través de un curso o bien por medio de una carrera técnica. 2. Supervisor de primera línea de policías y detectives. El sueldo promedio de estos supervisores es de $80,930 anuales. Aunque algunas fuerzas de seguridad existen diplomas universitarios para posiciones de mando, la mayoría exige solo el diploma de bachillerato para acceder a los cuerpos de policía. Estos supervisores deben entrenar a policías, coordinar investigaciones, archivar expedientes y evaluar a subalternos. Los salarios de esta profesión varían si se trabaja para un determinado estado, condado o para el gobierno federal. Por ejemplo, California tiene los mejores salarios, mientras que los más bajos están en Carolina del Sur o Mississippi. 1. Gerente de transportes, almacenes o distribuidoras. Estos trabajadores se encargan de organizar la recepción, almacenamiento y entrega de bienes a los clientes o puntos de venta bajo los reglamentos internos de cada empresa y bajo las leyes estatales y federales que apliquen. Pueden ser empleados por fabricantes, minoristas o empresas mayoristas que utilizan sus propios medios de transporte. En Estados Unidos trabajan en esta posición aproximadamente 105,000 personas. En cuanto al futuro de este tipo de trabajos, se espera un crecimiento de entre el 3 y el 7% hasta el año 2022, un poco inferior a la media de todas las profesiones, pero se compensa con el sueldo atractivo de $85,400 anuales. ¿Qué tal? Como ves, en un país como Estados Unidos puedes vivir muy bien sin estudios universitarios. ¿Conoces algún otro trabajo que sea bien remunerado, sin licenciatura? Coméntanoslo aquí abajito que nos encantaría leerte. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.